tardes. Hoy vamos a dar inicio al tema de mantenimiento preventivo de máquinas eléctricas. ¿Qué entendemos por máquinas eléctricas? Generalmente las máquinas eléctricas son convertidores electromecánicos capaces de transformar la energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa, ¿no? Cuando transformamos un sistema eléctrico a un sistema mecánico se conocen como motores, y cuando es viceversa, o sea, cuando transformamos un sistema mecánico a un sistema eléctrico, se llaman generadores. Una máquina eléctrica, en los motores eléctricos generalmente las espiras rotativas del conductor son guiadas mediante una fuerza magnética ejercida por el campo magnético y la corriente eléctrica, lo cual transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Generalmente, desde el punto de vista teórico, lo que hacemos es que mediante la ley de Ampere y la ley de Faraday, correspondiente a la energía eléctrica, se genera un campo magnético, ¿no? Como hemos visto anteriormente hacia arriba, de energía electromagnética a energía eléctrica se llama generador, y de energía eléctrica a energía electromagnética se llama motor, que está indicado por las flechitas celestes. En los motores eléctricos, las espiras rotativas del conductor son guiadas mediante una fuerza magnética, la cual ejerce un campo magnético, y la corriente eléctrica se transforma la energía eléctrica en energía mecánica por acción de un par motor. El funcionamiento de un motor, generalmente cuando es de corriente directa, pasa a través de un cable conductor inmerso en un campo magnético, y la fuerza magnética produce un par, el cual provoca el giro en el rotor. La fuerza magnética en el motor de corriente directa pasa a través de un cable, y este produce o provoca un giro en el motor, que está indicado por las flechas verdes en el gráfico, las cuales hacen que se produzca un movimiento de rotación específicamente en el rotor del motor eléctrico. Las máquinas eléctricas las podemos clasificar en estáticas y en rotativas, ¿no? Estáticas generalmente son los transformadores, y las rotativas son los motores y generadores. De alterna, ¿no? Cuando es corriente alterna, tenemos los motores y generadores. Los generadores generalmente se conocen como alternadores, ¿no? Y de continua, generalmente tenemos los generadores o dínamos, ¿no? O los dínamos, que anteriormente también lo hemos explicado. Las máquinas rotativas de corriente alterna, específicamente los motores, pueden ser de inducción, universales y sincrónicos. De inducción o asincrónicos tenemos trifásicos y tenemos monofásicos. Dentro de los trifásicos tenemos de rotor bobinado y tenemos de jaula de ardilla. Y monofásicos tenemos de condensador y de fase partida. En los sincrónicos tenemos monofásicos y trifásicos. Entre los monofásicos sincrónicos tenemos de histéresis y de reluctancia, ¿no? Las máquinas rotativas continuas, específicamente los motores, ¿no? Tenemos motores de excitación en el shunt, de excitación en serie, de excitación en compound y de excitación independiente, ¿no? Esto es una clasificación más que todo para que ustedes tengan una idea o conozcan los tipos de máquinas o motores eléctricos que se tienen en el mercado, ¿no? La estructura básica de una máquina eléctrica rotativa está compuesta por el rotor, que es la pieza cilíndrica montada en el eje móvil, que es el que gira; el estator, que es la pieza cilíndrica hueca que envuelve al rotor y está separada de este por un entrehierro, ¿no? De forma general se puede afirmar que tanto el estator como el rotor alojan bobinas o circuitos eléctricos, y estos dos circuitos eléctricos concatenados por un circuito magnético, ¿no? Un circuito magnético. Aquí en el gráfico tenemos, ¿no?, el estator, que es la carcasa, la parte externa del motor. Ahí tenemos, ¿no?, los entrehierros que producen el flujo magnético, y tenemos el rotor, que es la parte que gira, ¿no?, que es la parte que gira, ¿no?, que es el eje que va a transmitir el movimiento de rotación. Tenemos el estator, la parte fija, y el rotor, la parte móvil. Los motores
de corriente continua generalmente también están constituidas por un rotor, que es la parte móvil, y este rotor está formado por un eje, por un núcleo devanado, por un colector y tapas. Tenemos los de corriente continua, el eje, que está formado por una barra de acero fresada que imparte la rotación del núcleo, el devanado y el colector, ¿no? Y tenemos el rotor, tenemos el gráfico, el rotor. En el rotor hay un núcleo, tenemos el bobinado y tenemos las placas colectoras y el eje rotor. El núcleo se localiza sobre el eje, fabricado por capas laminadas de acero. Su función es provocar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo magnético del devanado circule. Entonces, la constitución general de un motor eléctrico generalmente está dada por el devanado, que consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la armadura. Estas bobinas están alojadas en las ranuras, como se ve en el gráfico, y están conectadas eléctricamente a un colector, el cual, debido a su movimiento rotatorio, proporciona un camino de conducción conmutado, ¿no? Acá tenemos el colector en el eje rotativo, tenemos el eje, el núcleo y el bobinado, o las bobinas que están alojadas en el núcleo del rotor. El colector, también denominado conmutador, está constituido de láminas de material conductor que son acelgas, separadas entre sí y del centro del eje por un material aislante para evitar el cortocircuito entre dichos elementos. El colector se encuentra sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira con este y está en contacto con las escobillas. ¿No? Y la función del colector es recoger la tensión producida por el devanado inducido, transmitiéndolo al circuito por medio de las escobillas. La constitución general: tenemos el estator, ¿no? Tenemos la carcasa, que constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar el movimiento giratorio, ¿no? O sea, el par motor que hace que gire el rotor. Está formado por un armazón, por un imán permanente, por escobillas y portaescobillas, que van conectadas a las dejas del rotor. Tenemos el armazón, denominado también yugo. Tiene dos funciones primordiales, que sirven como soporte y proporcionan una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor y del imán permanente para completar el circuito magnético, ¿no? Acá tenemos el rotor y tenemos el devanado, o las bobinas alojadas en el entrehílaco, ¿no? El imán permanente, compuesto de material ferromagnético altamente permanente, se encuentra sobre el armazón o carcasa del estator. Su función es proporcionar el campo magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, y de esta forma que interactúe en el campo formando el bobinado y se origina el movimiento del rotor como resultado de la interacción de estos dos campos por acción de la fuerza magnética. En los motores de corriente directa se utilizan en casos de importancia, como el de poder regular continuamente la velocidad del eje, y en aquellos casos en que se necesita un par de arranque elevado, ¿no? Para funcionar precisa de dos circuitos eléctricos distintos: el circuito del campo magnético y el circuito de la armadura, ¿no? El campo magnético, básicamente formado por el imán, que ya lo hemos explicado anteriormente, y la armadura, que es un grupo de bobinados alojados en el rotor, ¿no? En un ingenioso dispositivo denominado colector, mediante el cual se recibe la corriente. Los motores trifásicos son aquellos que tienen en su estator inducido tres devanados monofásicos, separados entre sí 120 grados eléctricos y espaciados simétricamente alrededor de una parte interna del núcleo. Cada devanado monofásico representa una fase y se puede estar construido por uno o más enrollamientos, como se puede ver en la siguiente figura, ¿no? No solamente a veces hay un enrollamiento, en este caso tenemos dos enrollamientos en cada fase. La clasificación de los motores trifásicos generalmente son los sincrónicos y los sincrónicos, y acá hay unos parámetros que hay que tener en cuenta, que es la frecuencia. En los motores trifásicos, generalmente en Europa se utilizan 50 Hz, mientras que en América se utilizan 60 Hz, ¿no? Que es la frecuencia de la corriente alterna. La velocidad corresponde directamente a la cantidad de polos de bobinado y la frecuencia del retrecho. Para variar la velocidad se manipula la frecuencia, ¿no? O sea, la velocidad está directamente relacionada con la frecuencia, ¿no? Y la intensidad, el motor absorbe de la red lo que se necesita dependiendo de la potencia
Y por esta razón existen diferentes modos de arranque para ahorrar la energía y preservar el motor. El rendimiento es importante para tener en cuenta, porque tiene en cuenta las pérdidas que tienen los motores trifásicos, y sus causas son por varias: pérdidas por rozamiento, por temperaturas en el circuito magnético y el entrerriego. Generalmente el rendimiento es igual a la potencia mecánica entregada entre la potencia eléctrica absorbida. La aplicación: los motores con rotor de jaula de arriba o rotores en cortocircuito son los más usados por su precio y su arranque. En cambio, los motores de rotor bobinado, o también llamados de anillos rozantes, necesitan ser arrancados con resistencias externas, lo que incrementa su precio y su complejidad. El motor trifásico asincrónico. Dentro de la clasificación tenemos una subclasificación, que es el rotor de jaula de ardilla, y los motores asincrónicos de rotor bobinado o de anillos rozantes, como se muestra acá en los gráficos de este tipo de motor asincrónico. Los motores se dicen asincrónicos porque la parte giratoria, el rotor y el campo magnético provocado por la parte fija, el estator, tiene velocidades desiguales. Esta desigualdad de velocidad se denomina deslizamiento, Es por eso que se llaman asincrónicos, porque la parte giratoria del rotor y el campo magnético provocado por la parte fija del estator tienen velocidades desiguales. El funcionamiento: al conectarse la corriente alterna trifásica al estator, provoca que su campo magnético, por inducción de corrientes eléctricas en el rotor, estas dos circunstancias producen una fuerza magnetomotriz, lo que hace que gire el rotor. Ventajas de este tipo de motores: la velocidad casi constante para cargas diferentes que soportan grandes sobrecargas, la construcción sencilla y práctica, sencillez para arrancarlos, posibilidad de controlarlos automáticamente, factor de potencia más alto, rendimiento más alto que el rotor por devanado. Las desventajas: difícil de regular su velocidad, toma una corriente muy alta al arranque, el factor de potencia bajo cuando mueve las cargas ligeras y es muy sensible a las variaciones de tensión. El motor trifásico de rotor devanado: el devanado del rotor lo constituyen tres bobinas que internamente están conectadas en estrella o en triángulo. Aquí tenemos un motor asincrónico rotor devanado. Las ventajas: potente par de arranque, soporta grandes sobrecargas, velocidad casi constante en las cargas diferentes, posibilidad de arrancarse por medios automáticos. Desventaja: muy sensible a las variaciones de la tensión, factores de potencia de bajo, sobre todo la carga pequeña, rendimiento bajo, poco menos que el motor de jaula de ardilla. El motor trifásico sincrónico: los motores sincrónicos se llaman así porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales, o sea que están en sincronía. Las aplicaciones de los motores trifásicos sincrónicos se les emplea para mover generadores, compresores de aire, trituradores, molinos de papel, molinos para cemento, transportadores, bombas de agua. Se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante, que está dada por la sincronía de sus campos, el campo magnético con la velocidad de giro de la inducción de corriente. Ventajas: velocidad constante e igual para cualquier carga, sencilla para arrancarlo, factor de potencia regulable, posibilidad de automatizarse, rendimiento alto. Desventajas: requiere de una fuente externa de corriente continua, par de arranque bajo, a menos que se disponga de un rotor de jaula de ardilla con alta resistencia. Muy sensible a las oscilaciones de la tensión y difícil de regular su velocidad. Las conexiones de motores, como hemos visto, se están en estrella y en este triángulo o conexión delta, también se le conoce, Ahí tenemos los terminales identificados en la bornera del motor, que están conectadas a cada una de las fases. En este caso son tres fases porque es trifásico. Las principales conexiones del motor hemos visto: estrella, 3 terminales; delta, con 3 terminales; estrella triángulo con 6 terminales; y estrella doble y doble conexión delta con 9 terminales para mayores tensiones de corriente. Habría frecuencia en los motores: el motor no arranca, el motor gira despacio, el motor funciona correctamente, el motor se calienta, el motor se hace mucho ruido. Causas frecuentes: fusible fundido, cojines gastados, sobrecarga, fase interrumpida, bobines en cortocircuito, barras rotóricas flojas, conexiones internas erróneas, cojines agarrotados, arrollamiento y contacto de masa, fase con polaridad invertida.
El aislamiento, cuando hablamos de aislamiento, es la condición